Hoy vamos a hablar de las sociedades comerciales multinacionales. Lo primero que nos preguntamos es cuál es la ley que rige la forma, la existencia y el ejercicio de las sociedades comerciales. ¿Acaso es la nacionalidad? Bueno, al respecto, la doctrina Irigoyen sostiene que las sociedades comerciales no tienen nacionalidad. El domicilio, el lugar de constitución, el lugar de ejercicio. Bueno, veremos cuáles son los puntos de conexión relevantes para las distintas fuentes normativas. Si miramos en la sistematización normativa, vamos a encontrar como posiblemente aplicables a lo que tenga que ver con el derecho aplicable a una sociedad comercial internacional, los tratados de derecho comercial de Montevideo de 1889 y comercial terrestre de 1940, la Convención Interamericana sobre conflicto de leyes en materia de sociedades mercantiles. Vemos algunos convenios bilaterales con Brasil. Y la Ley General de Sociedades. En definitiva, o son los tratados de Montevideo de Derecho Comercial, la Convención Interamericana o la Ley General de Sociedades. Vamos a ver cómo las distintas fuentes regulan la existencia y forma de las sociedades comerciales, así como su ejercicio. En el caso de la Convención Interamericana, en su artículo segundo, regula la existencia y forma de las sociedades comerciales por la ley del lugar de su constitución. Y en el mismo artículo encontramos la calificación de qué entiende por lugar de constitución. El lugar de constitución es aquel donde se cumplen los requisitos para la creación. Sin embargo, el ejercicio de la sociedad comercial se va a regular por la ley del lugar de ejercicio. Artículo cuarto. En cambio, los tratados de Montevideo de derecho comercial tienen como punto de conexión el domicilio de la sociedad y califica el domicilio, en el caso del artículo 3 del Tratado de Montevideo de Derecho Comercial Terrestre de 1940, como el lugar donde tiene asiento principal sus negocios. Sin embargo, el ejercicio de la sociedad comercial también lo regula por la ley del lugar de ejercicio, de la misma manera que la Convención Interamericana. Y finalmente, en el caso de la Ley General de Sociedades, encontramos que en el artículo 118, primer párrafo, también la existencia y forma de la sociedad se va a regir por la ley del lugar de constitución, carece de una calificación de este punto de conexión, pero parece razonable seguir la teoría de la lex civilis causae y que sea la ley del lugar de constitución la que califique si se han cumplido o no con los requisitos para considerar que existe esa sociedad comercial. Y en cuanto al ejercicio, vemos que en el artículo 118, segundo y tercer párrafo, 123 y artículo 124, va estableciendo requisitos a través de normas materiales que tendrá que cumplir una sociedad constituida en el extranjero
para realizar actos en la Argentina. Así vemos que cualquiera sea la actuación de la sociedad extranjera, deberá cumplir con lo que indican las normas materiales de la fuente interna. Y así vemos que cuanto mayor es el grado de intensidad de la actuación de la sociedad constituida en el extranjero, mayor va a ser el control dispuesto por la fuente interna. Para verlo en la práctica, vamos a trabajar con estos casos y pasamos rápidamente al primero, que es el caso 5, en el cual nos encontramos con una sociedad constituida en Nicaragua que le ha comprado mercadería a una sociedad constituida en Argentina y que inicia una demanda en la Argentina por un incumplimiento contractual. Vemos que el artículo 118, en su segundo párrafo, comprende dos situaciones: realizar actos aislados y estar en juicio. En este caso, estar en juicio, artículo 118, párrafo segundo, vemos que no se establece ningún requisito más que acreditar la existencia y representación conforme a la ley de constitución. Encontramos un antecedente en nuestra jurisprudencia en el incidente de tercería de dominio de Corporación El Hatillo en Potosí con Cócaro, en el cual precisamente se estableció esto, ¿no? Que no se le exige ningún requisito, no tendría que registrarse, simplemente acreditar la existencia de esta sociedad constituida en el extranjero conforme a las normas del lugar de constitución. Es importante tener en cuenta la diferencia entre este segundo párrafo del artículo 118, que establece los requisitos que tiene que cumplir una sociedad constituida en el extranjero para estar en un juicio en la Argentina, y diferenciarlo del artículo 122, que simplemente se refiere a los lugares en los cuales puede válidamente ser notificada una sociedad constituida en el extranjero. En el caso 8, tenemos una sociedad constituida en Alemania que desea participar en una licitación en la Argentina. Acá puede llevarnos a un error considerar que ya la sociedad alemana ha ganado la licitación, en cuyo caso sí estaría realizando un ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social. Pero simplemente participar en una licitación, ciertamente que es un acto aislado. Y en tal caso, como veíamos, artículo 118, párrafo segundo, no se establece ningún requisito más que acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su país, del lugar de constitución. Del mismo modo que acreditar la representación de la persona que estará representando en la Argentina a esa sociedad. Ahora bien, a la regulación de la fuente interna se adiciona lo que reglamentariamente fue estableciendo la Inspección General de Justicia en el caso de la Ciudad de Buenos Aires y que también han seguido otras provincias, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, reglamentaciones que en algunos aspectos
puede decirse que hasta han modificado la ley federal, la Ley General de Sociedades. Por ejemplo, la Resolución General 7 de 2015, en su artículo 258, establece la creación de un registro de actos aislados. Y esto es para evitar que una sucesión de actos aislados en realidad estén encubriendo un ejercicio habitual de actos comprendidos en el objeto social. Por ejemplo, la compra de un inmueble perfectamente puede ser un acto aislado, pero la compra de muchos inmuebles con finalidad de comercializarlos, sin duda que ya no son actos aislados, sino que serán actos propios del ejercicio habitual. En esta reglamentación se establece, por ejemplo, que una escritura, por ejemplo, para la compra de un inmueble, deberá contener cuál es el domicilio de origen de la sociedad constituida en el extranjero, los datos personales de su representante, su domicilio. Deberá constituir un domicilio para el acto, es decir, para esa escritura. Identificarse la naturaleza del acto, identificar el bien, cuál es el monto económico de esa operación, y como sanción para el caso de incumplimiento de alguna de estas disposiciones, se va a requerir que la sociedad extranjera cumpla con requisitos de mayor control, que son los que vamos a ver en un momento, artículo 118, tercer párrafo, o 124 de la Ley General de Sociedades. Esto es la inoponibilidad de la persona jurídica. En el siguiente caso nos encontramos con una sociedad constituida en los Estados Unidos que desea establecer una sucursal en la Argentina. Toda vez que los Estados Unidos no es parte de la Convención Interamericana, vamos directamente a la fuente interna. Y ahí vemos que en el tercer párrafo del artículo 118 se regula esta situación jurídica, la del ejercicio habitual y la de establecer sucursal. En estos casos, como lo vemos en el tercer párrafo del artículo 118, además de acreditar la existencia de la sociedad extranjera, deberá inscribirse en la Inspección General de Justicia. Deberá fijar un domicilio y designar un representante. Y finalmente, justificar la decisión de la sociedad de establecerse en el país. Por ejemplo, a través del acta de la asamblea, del órgano de decisión de esta sociedad, en la cual se aprobó la decisión de establecer una sucursal en la Argentina. Pero así como lo veíamos para los actos aislados, también encontramos que la Resolución General 7 de 2015, en su artículo 206, establece una serie de requisitos extras a los que ya mencionamos del tercer párrafo del artículo 118, con el objeto de evitar las sociedades offshore, sociedades que se constituyen en el extranjero con el solo objeto de actuar en la Argentina. Vemos que también se les va a pedir un certificado de vigencia, es decir, que actualmente existe esa sociedad, acreditar que no tienen prohibido su objeto en el lugar de constitución, es decir, que pueden actuar en el estado del lugar de constitución, y que allí también tienen activos, es decir, bienes. Esto para acreditar que no se trata meramente de un sello, que realmente esa sociedad existe en el lugar de constitución.
La sanción del incumplimiento de estas disposiciones es la no inscripción de la sucursal en la Argentina. En el caso de una sociedad constituida en Suiza que decide comprar el 30% de las acciones de una sociedad constituida en la Argentina, encontramos que no hay un artículo entre las normas de la Ley General de Sociedades que prevea esta situación, la compra de acciones, porque efectivamente el artículo 123 refiere el caso de una participación en sociedad local de parte de la sociedad constituida en el extranjero, pero cuando esa participación tiene origen en la constitución de una sociedad local, es decir, cuando la sociedad extranjera participa en la constitución de una sociedad local. Pero nada dice de esta situación, en la cual una sociedad argentina ya existente, esta sociedad extranjera le compra acciones. Bueno, al respecto, la doctrina y la jurisprudencia han extendido la aplicación de este artículo 123 también a este supuesto. Para esto los invitamos a leer el fallo AGMAQUI, Argentina Sociedad Anónima, donde justamente se aplica el artículo 123 de la Ley General de Sociedades a la compra de acciones de una sociedad local por parte de una sociedad constituida en el extranjero. Esta norma establece la obligación de acreditar la existencia, como ha ocurrido hasta ahora en otro tipo de actuaciones, sean actos aislados, ejercicio habitual, pero también debe inscribirse en la Inspección General de Justicia el contrato social de la sociedad constituida en el extranjero y sus reformas. También debe inscribirse al representante de la sociedad constituida en el extranjero. Y por último encontramos también que la Resolución General 7 de 2015, en el artículo 245, establece requisitos adicionales a los que menciona el artículo 123. Como veíamos para el caso de las sucursales, también se establece la necesidad de presentar el certificado de vigencia, es decir, que actualmente existe la sociedad en el lugar de constitución, que allí no tienen vedada su actuación y que tienen activos en el lugar de constitución, y la sanción es la no inscripción. Por último, encontramos el caso de una sociedad constituida en Brasil, cuyo objeto principal se realiza en la Argentina, una explotación forestal. En este caso, con Brasil sí es aplicable la Convención Interamericana de Sociedades Mercantiles. Para este caso, en el cual una sociedad constituida en Brasil realiza actos en la Argentina, vemos que el artículo 4 de la Convención Interamericana somete esa actuación a la ley del lugar de ejercicio. El lugar de ejercicio de esa actividad de la sociedad constituida en Brasil es Argentina, de manera que va a ser aplicable la Ley General de Sociedades, que para supuestos como este, es decir, cuando la sociedad constituida en el extranjero establece su sede en la Argentina, o como en el caso cuando en la Argentina realiza su principal objeto, la norma del artículo 124 dispone que aunque esta sociedad se rija por la ley del lugar de constitución, va a ser considerada sociedad local, es decir, deberá cumplir los mismos requisitos que una sociedad constituida en la Argentina. Por esta razón es que para algunos autores como Bogiano
Se trata de una norma de policía. Sustrae esta situación jurídica de la norma que la hubiera regido, que sería la ley del lugar de constitución, para aplicarle la ley local. Goldschmidt habla de una norma antifraude porque lo que pretende evitar es que en fraude la ley argentina se constituyan sociedades en el extranjero para tener su sede o su principal objeto en la Argentina, pretendiendo evitar la aplicación de las normas argentinas. Por su parte, el artículo 266 de la Resolución General 7 de 2015 establece que esta sociedad constituida en el extranjero, que tenga su sede o principal objeto en la Argentina, tendrá que adecuarse al cumplimiento de las leyes argentinas. Será considerada sociedad local.